compañeros, les voy a hablar sobre el paradigma del racionalismo. Previo, se ha revisado el libro de René Descartes, Discurso del método. Descartes tituló esta obra Discurso del método con una finalidad precisa. Descartes no tenía intención de enseñar, sino solo de hablar. Con esto, Descartes trata de alejarse de cualquier problema que pudiese surgir con sus contemporáneos por las ideas vertidas en esta obra. La primera parte constituye una autobiografía intelectual en la que Descartes pone en duda todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su educación. En esta primera parte, Descartes propone un nuevo método para llegar a un saber que sea seguro. Al mismo tiempo realiza una rotunda crítica de las ciencias y de la filosofía escolástica de su tiempo. Tras este rechazo admite que solo las matemáticas y el conocimiento de otras personas, mediante los viajes, ofrecen un saber seguro, pero Descartes termina rechazando también los viajes debido a que las contradicciones que existen entre unos pueblos y otros no le permiten descubrir la verdad. Concluye diciendo que la única forma de encontrar la verdad es en uno mismo. En la segunda parte nos habla del invierno en el que junto a una estufa dispuso de la tranquilidad necesaria para empezar a elaborar su método. Señala a continuación que las ciencias, al haber sido realizadas por múltiples autores, cada uno con diferente opinión, no son portadoras de un verdadero saber. Propone renunciar a esta diversidad de opiniones que nos ha ido enseñando y en su lugar elegir otras con nuestra opinión propia o con nuestra propia razón, ya que las creencias a las que nos han educado desde nuestro nacimiento depende del entorno en el que hayamos nacido y de las personas que nos los hayan inculcado. Debemos reformar estas creencias distinguiéndolo lo verdadero de lo falso, pero manteniéndolo un cimiento personal. Descartes declara que esta reforma no está encaminada a reformar la enseñanza oficial ni el orden social, sino que solo expone cómo él ha llevado a cabo una reforma de su propio pensamiento. Una vez aclarado esto, toma la decisión radical de dudar de forma metódica y provisional de todo lo que le rodea. A continuación expone de forma muy breve los fundamentos de su nuevo método, los cuales ha encontrado en la lógica, en el análisis geométrico y en el álgebra. Estos fundamentos son 4 reglas. El primero, no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. El segundo, en dividir cada una de las dificultades que examinare, en tantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El tercero, es conducir con orden sus pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se proceden naturalmente. Y el último, en hacer en todo recuento tan integral y de unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Descartes en la segunda parte había establecido la duda metódica para poder llegar a la verdad, pero él explica en la tercera parte que mientras se dedica a dudar de todo, tiene que crear una moral provisional que rija su vida. La primera establece además una serie de máximas para poder guiar su moral. La primera consistía en obedecer las leyes y costumbres de su país, conservar la religión y guiarse por las opiniones más moderadas. La segunda consistía en ser lo más firme y lo más decidido en las acciones y en seguir con no menos firmeza las opiniones más dudosas como si hubiesen sido verdaderas. La tercera consiste en cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo. Afirma que nada excepto los pensamientos están enteramente en nuestro poder. Como conclusión a su moral provisional, el primer pensador moderno decide dedicar toda su vida a cultivar la razón y avanzar con el conocimiento mediante el uso de su método. Para ponerlo en práctica, Descartes decide ponerse a viajar y conversar con los hombres. Durante 9 años se encarga de esta tarea, sin embargo, durante este tiempo, aunque avanza mucho en el conocimiento de la verdad, no consigue encontrar los fundamentos de una filosofía, más cierta que la vulgar. Para realizar esta nueva filosofía se dirige hacia Holanda huyendo de la guerra de los años 30, que le ofrece el marco ideal para dedicarse a esta tarea. La cuarta parte es el capítulo central del discurso del método y en ella Descartes crea un primer principio para su nueva filosofía.
pienso y luego existo. A partir de este primer principio, Descartes restablece la existencia de Dios. El primer argumento que da para justificar la existencia de Dios es que si tenemos conciencia de nuestra naturaleza imperfecta, es porque sabemos en qué consiste una naturaleza perfecta. El segundo argumento parte de nuestra propia imperfección, puesto que, si nosotros que conocemos lo que es perfecto nos hubiésemos creado a nosotros mismos como seres perfectos, por lo tanto se requiere de un creador de nuestro ser que tiene en sí esas perfecciones, Dios, del cual depende todo y sin el cual nada puede haber existido. En el quinto capítulo explica brevemente el contenido del mundo. Aborda la explicación de la formación del mundo organizándolo de todo en torno al problema de la luz. La luz que la produce, los cielos la transmiten, la tierra la plantea, los planetas que reflejan y el hombre es un espectador. Tras esto establece las principales funciones del ser vivo. Sostiene que el corazón se dilata y se contrae debido al calor que emana y gracias a esto los espíritus animales son transportados a los diferentes órganos. Por último, Descartes prueba la distinción del hombre frente a los animales porque estos carecen de pensamiento o alma racional. Afirma que el organismo de los animales es solo una compleja máquina automática. Se explica que los animales sí tienen alma, sin embargo es inferior a la humana dado al nivel cognitivo de los animales comparado al humano, a causa de que los animales no hacen uso de la razón y que el alma del hombre es independiente del cuerpo inmortal. En el último capítulo, Descartes restablece una serie de reflexiones sobre el alcance de la investigación científica e incluso se cuestiona la publicación de sus investigaciones pensando las razones a favor y en contra. Así, en primer lugar, el progreso de la ciencia reporta múltiples beneficios materiales y morales. En segundo lugar, el progreso científico necesita la comunicación de las experiencias de otras personas. Por el contrario, Descartes no reaccionó frente a las publicaciones de sus investigaciones porque éstas pueden verse mezcladas en grandes controversias con el espíritu religioso emanado de los teólogos de la época, que los llevarían a malgastar su tiempo. Todas estas razones llevan a Descartes a publicar tan solo el discurso del método y los ensayos que le acompañan. Ya al final de la obra afirma que va a consagrarse a la medicina y de nuevo afirma que él no quiere ser importante en el mundo para poder así dedicarse al estudio sin obstáculos y sin distracciones. La pregunta que se plantea para el método del paradigma es ¿qué es el racionalismo y quiénes fueron los principales representantes? Muchas gracias, compañeros. Creo que vamos a